Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 57 de nuestro libro Enseñanzas Bíblicas, que lleva por título La gran profecía de nuestro Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad de esta hermosa tarde que nos das de estudiar tu santa palabra. Te suplicamos que abra nuestro entendimiento para poder entender estas verdades que tienes para nosotros en este día. Bendice a todos los hermanos en todo el mundo porque estamos preparándonos para recibir pronto tu santo sábado. En el nombre de Jesús te agradecemos todas estas cosas. Amén. Dice la primera pregunta: ¿qué promesa especial hizo el Salvador en cuanto a su segunda venida? Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué iba a suceder antes que regresara el Señor? Nos dice Joel 2:31, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando escucharon que Cristo dijo que vendría el día en que el templo en Jerusalén sería enteramente destruido, ¿qué le preguntaron los discípulos? Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Intimó Jesús que el tiempo estaba cerca en ese entonces? Mateo 24, 4 al 6. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Después de decirles que habría guerras, hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares, ¿qué les dijo que serían estas cosas? Mateo 24:8. Y todo esto será a principio de dolores. Con todas estas cosas sucediendo como solamente el principio de dolores, los discípulos no podían esperar el regreso del Señor en su generación. ¿Hasta qué grado debe ser predicado el Evangelio antes del fin? Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La palabra entonces, como se usa aquí, es un adverbio de tiempo, significando en ese tiempo. El Evangelio que se debe de predicar no es para convertir al mundo, sino que debe ser simplemente un testimonio a todas las naciones para que los que no obedezcan sean condenados. ¿Qué se ha admitido ya en cuanto al progreso del Evangelio? Dentro de un año, África Central, la última fortaleza del barbarismo, ha sido abierta y hay misioneros predicando la verdad en el territorio de uno de sus más fieros y más poderosos reyes. Si la doctrina de los premilenialistas es correcta, que el Evangelio no es predicado para convertir al mundo, sino que por testimonio a todas las naciones, y que cuando sea predicado debemos esperar el fin, entonces puede ser que el fin esté más cerca de lo que la mayoría de nosotros piensa. Esto lo dice Christian Union en noviembre 13 de 1878. Después de dar un resumen general de los asuntos, ¿cómo especificó el Señor los eventos del futuro? Mateo 24:15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. ¿Cómo se expresa este mismo pensamiento en otra parte? En Lucas 21:20 dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué dijo el Señor que sucedería después de la destrucción de la ciudad? Mateo 24:21.
porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Por cuánto tiempo tendría dominio sobre los santos el poder papal? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí mantengan 1260 días. El periodo que se da aquí también se expresa en el versículo 14, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días, entonces se expresa aquí como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero estos días son simbólicos y deben referirse a un periodo literal. ¿Qué indica un día simbólico? Ezequiel 4:3 al 6 dice: es señal a la casa de Israel, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Estos días simbólicos indicarían un igual número de años literales. El papado recibió su poder para corregir a los herejes en el año 538 después de Cristo, por la confirmación de Justiniano, el emperador romano, el tiempo al que se extendería el poder papal sobre los santos, 1260 años. Terminó en 1798. ¿Qué dijo el Señor que sería hecho en vista del rigor de la persecución? Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los días de persecución sencillamente serían acortados y no los días predichos por el poder romano. La reforma bajo Wycliffe, Lutero y otros suavizaron el sentimiento público, lo que hasta cierto punto frenó la rabia del papado y así modificó la persecución. ¿Dijo el Señor que vendría inmediatamente después que la tribulación cesara? Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Qué dijo que sucedería inmediatamente? Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cómo lo expresa Marcos? Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estos eventos suceden en los días del poder papal, pero después de las causas de la tribulación. La persecución fue más fuerte bajo la dirección de los jesuitas. Esta orden fue fundada por Ignacio Loyola y establecida por el Papa Pablo el 27 de septiembre de 1540. Al fin llegó a ser tan desagradable a los papas debido al continuo crecimiento de su poder, que por una bula papal esa orden fue disuelta el 21 de julio de 1773. Desde ese entonces no se ha registrado ninguna clase de persecución abierta hacia los santos. Entonces, de acuerdo con el texto antes citado, entre 1773, cuando la persecución terminó, y 1798, el tiempo hasta donde se extendía el tiempo profético, debemos de buscar la primera señal dada por el Señor, el oscurecimiento del sol. ¿Y existió el tal fenómeno? Y sí, ¿cuándo sucedió? Sucedió el 19 de mayo de 1780. El 19 de mayo de 1780 fue un día notablemente oscuro. Se encendieron candelas o veladoras en muchos hogares. Los pájaros dejaron de cantar y desaparecieron.
Las aves de corral se fueron a sus gallineros. La opinión general era que el día del juicio había llegado. La legislatura de Connecticut estaba en sesión en Hartford, pero no pudiendo hacer sus asuntos, cerraron la sesión. La más densa oscuridad era por lo menos igual a la que comúnmente se llama candilejas. En la tarde, luz de candelas. La apariencia era de veras rara y la causa desconocida. Esto apareció en el Connecticut Journal de New Haven, mayo 25 de 1780. El día oscuro, el 19 de mayo de 1780, así llamado, debido a una oscuridad notable en ese día, extendiéndose sobre toda Nueva Inglaterra, en algunos lugares algunas personas no podían ver las páginas impresas al aire libre por varias horas. Se desconoce la verdadera causa de este notable fenómeno. Nos podemos preguntar, ¿por qué se confirmó el oscurecimiento del Sol a un sector limitado como la porción del hemisferio occidental, si iba a ser una señal de la venida del Señor? A esa pregunta respondemos, Dios ha dado a los habitantes del viejo mundo muchas señales de la segunda venida. ¿Y por qué no deben otros ser favorecidos en este respecto? ¿Debemos de criticar al que es suficientemente sabio como para errar? Los habitantes del viejo mundo pueden decir, en nuestro territorio se levantaron y cayeron grandes reinos, según la segura palabra de profecía, una segura indicación de la cercanía del fin. Y aquí grandes naciones están tomando la delantera en prepararse para la última gran batalla. A Dios le corresponde distribuir las señales según su sabiduría y su gratitud. Ya sea que nosotros las presentemos u otros las presencien y nos las reporten. Los judíos nunca vieron la estrella que guió a los magos al lugar donde nació el Salvador, y la mayoría de ellos presenció muchos de los grandes milagros. ¿Tenía razón el no creer en él? ¿Cuándo fue que la luna rehusó brillar? La noche que le siguió aquel día 19 de mayo de 1780, era de una oscuridad tan negra como el carbón que en algunos casos los caballos no podían ser forzados a salir del establo para ser usados. La oscuridad de la noche era tan sobrenatural como la del día anterior, desde el hecho, como lo dice el doctor Adams, que la luna había estado de llena el día anterior. ¿Cuándo cayeron las estrellas como lo predijo la profecía? El 13 de noviembre de 1833. Pero el fenómeno más sublime de estrellas fugaces de que el mundo tiene registro fue presenciado por todo Estados Unidos la mañana del 13 de noviembre de 1833. La magnitud total de esta asombrosa exhibición no ha sido determinada, pero cubrió una considerable porción de la superficie de la Tierra. Todo el cielo parecía estar moviéndose, y a algunos les pareció la terrible grandeza de la imagen usada en Apocalipsis al abrir el sexto sello, cuando las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ningún lenguaje de veras puede describir el esplendor de ese magnífico despliegue, y yo no vacilo en decir que los que no lo vieron no pueden formarse una concepción adecuada de su gloria. Parecía como si todo el cielo estrellado se había congregado en un punto cerca del cenit, y simultáneamente salían, con la velocidad del rayo, a cada parte del horizonte, pero no se extinguían. Miles seguían velozmente en las huellas de miles, como si hubieran sido creadas para la ocasión. Una estrella o meteoro preparada para la ocasión iba delante de los magos para dirigirlos hacia el Salvador. No es necesario que los mundos planetarios caigan para que la profecía de Mateo 24-29 sea literalmente cumplida. El espectáculo ha de haber sido del orden más sublime. El apóstol Juan puede haberlo tenido enfrente cuando escribió el pasaje referente a la apertura del sexto sello. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué indica
cuando de los árboles brotan las hojas nuevas. Mateo 24:32. De la higuera aprendes la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabes